Muy buenos días a nuestros hermanos, todos los que somos alumnos, bienvenidos a esta escuela bíblica. Daremos inicio a este servicio y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno La mujer samaritana a buscar el agua va. Se encuentra en la página 256 de nuestro himnario. 253 de nuestro himnario. La mujer samaritana. La mujer samaritana a sacar el agua va, sin pensar que Jesucristo esperando está. Viene él en busca suya para ser su Salvador, su miseria y su pecado sabe el Señor. Oye pues la grata nueva, el Señor te salvará. Es el mismo Jesucristo que esperando está, escuchando la palabra que revela su maldad, recordando su pecado, compungida está. Él le da el agua viva, Él le da la salvación, Él le da la paz completa y le da el perdón. Oye pues la grata nueva, el Señor te salvará. Es el mismo Jesucristo que esperando está. A su casa corre ella, habla a todos de Jesús. ¿No será este el Mesías que nos trae la luz? Y la gente convencida va también al Salvador y le piden que les hable de su gran amor. Oye pues la grata nueva, el Señor te salvará. Es el mismo Jesucristo que esperando está, hoy, ayer y por los siglos. Es el mismo Salvador, es el mismo Jesucristo y es el mismo amor. Hoy te busca, hoy te llama, no le hagas esperar, porque el tiempo es oportuno y pronto se irá. Oye pues la grata nueva, el Señor te salvará. Es el mismo Jesucristo que esperando está. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a presentarnos en oración delante de la presencia del Señor para que Él nos esté guiando cada momento, cada instante de esta escuela bíblica. Oremos al Señor. Padre Celestial, en el santo nombre de Jesús, en esta hora, Señor, llegamos buscando esta agua viva. Esta agua viva, Señor, que solo tú nos puedes dar, así como esta mujer, Señor,
que llegó buscando un tipo de agua y tú le ofreciste, Señor, esa agua que salta para vida eterna. Esa agua, Señor, abundante. Dios eterno, te pedimos que tú puedas refrescar, Señor, nuestras almas sedientas con esta agua maravillosa. Llegamos a esta escuela, Señor, para aprender más de ti, para ver tu rostro, para acercarnos más. Por eso te invitamos, Señor, sé nuestro maestro en esta mañana. Este maestro maravilloso que conoce lo profundo de mi corazón, esa necesidad, esa sed, Señor, de mi alma, pueda ser saciada con tu palabra en esta mañana. Prepara nuestros corazones, Señor, todo aquello que no te agrada, todo pensamiento que no invoca tu nombre, expúlsalo, Señor, de nuestras mentes, para que podamos estar, Señor, aprendiendo más de ti. Pedimos tu gracia y tu dulce bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con la ayuda del Señor, esta mañana estaremos observando el versículo 14 de la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 14 será nuestra lección. Sin embargo, daremos lectura a este pasaje desde el versículo 8 al versículo 15. El apóstol Pablo muestra su deseo de visitar Roma. Esta carta la escribe, ¿no es cierto?, como ya hemos comentado otras veces, cuando está en Corintios. Desde ahí escribe esta carta y les muestra a nuestros hermanos en Roma el deseo de visitarles. Romanos capítulo 1 del versículo 8 al versículo 15, daremos lectura a la palabra del Señor alternadamente y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en el Espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Todos? Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te damos gloria, Señor, te damos gracias, porque tu palabra, Señor, se ha abierto esta mañana para nosotros. Gracias, Señor. Te rogamos que ella pueda ser revelada a nuestros corazones. Decláranos, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Inflige, Señor, tu palabra en nuestro corazón, que es esa semilla necesaria para poder dar fruto, Señor, para llevar adelante esta antorcha del Evangelio, para poder seguir, Señor, con mucha humildad y con mucho temor, llevando, Señor, el mensaje del Evangelio, como tú dejaste ese mandato a tu iglesia.
Al final de la historia, Señor, estamos aquí nosotros, jóvenes, niños, ancianos, sabios, entendidos, simples. Señor bendito, todos estamos aquí rogándote misericordia para que tú te reveles, Señor, a cada uno conforme a la necesidad que solo tú conoces de nuestro corazón. Te presento, Señor, nuestra escuela bíblica de niños. Bendícela, Señor, como la has hecho hasta ahora. Te ruego, Señor, por todo el grupo, por todo el equipo que has levantado, Señor, para llevar adelante esta tarea. Bendícelo, Señor, guárdale. Dale, Señor, nuevos proyectos que sean conforme a tus planes, Señor bendito, para que esta semilla del Evangelio se adentre, Señor, en esos corazones, en esos hogares, en esos padres, Señor, que no te conocen, que no degustan, Señor, las delicias del Evangelio. Usa, Señor, a estos niños para atraer a sus padres y te daremos siempre la honra, la gloria y la alabanza en medio nuestro a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, gracias doy al Señor por esta oportunidad que nos permite de continuar escudriñando su palabra. Siempre debemos dar gracias a Dios en todo tiempo. Y hoy es una mañana en la cual nos sentimos victoriosos de poder llegar a la casa del Señor, poder estar aquí en días de invierno. La palabra del Señor lo dice, ojalá que no venga en invierno. Claro, el cuerpo, ¿no es cierto? Queremos dormir más. Bueno, las cosas propias de esta carne. Entonces sintámonos victoriosos de poder encontrarnos en la casa del Señor. Quienes están en sus casas hoy están levantando un tabernáculo en su hogar. Por lo tanto, es maravilloso esto. Es maravilloso. Cuando no estaba la presencia constante del Espíritu Santo sobre la tierra, había que dirigirse a un lugar, al templo. Y ahí en el templo habían al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Estaba todo dispuesto de una manera. La gloria de Dios reinaba en el templo. Hoy el templo somos nosotros. El templo es usted, el templo soy yo. Por lo tanto, esta misma gloria que reinaba en el primer templo también puede reinar en nuestras vidas, en nuestras almas y en nuestros corazones. La gloria de Dios se presenta siempre. Siempre Dios está dispuesto. Sin embargo, nosotros muchas veces decaímos en nuestro andar en el Señor. Muchas veces nuestro andar es de cansancio y eso es normal. Tenemos fuerzas y esas fuerzas se desgastan. Y así como lo vivimos físicamente, también lo vivimos espiritualmente. Cuando estamos llenos de la presencia del Señor, cuando estamos animados de la presencia del Señor, servir al Señor es muy grato. Corrimos hacia Él. A través de su palabra, en el libro de Apocalipsis, Dios le encarga a la iglesia en Éfeso, tengo algo contra ti, tengo algo. Eres una iglesia muy dinámica, eres una iglesia con muchos atributos, pero tengo algo contra ti. Has perdido tu primer amor. Cuando estamos en el primer amor, corrimos al Señor. No nos importan las horas, no nos importan los días, no nos importa si tenemos que colocar para la obra del Señor, todo es para el Señor. Pero ese tiempo pasa muchas veces y se debilitan esas fuerzas. Llega el momento en el cual nos sentimos cansados. Llega un momento en el cual el desaliento llega a nuestras vidas. Eso es normal, aunque la sociedad intenta imponer una felicidad eterna. Y eso ha golpeado nuestras iglesias. Se predica un evangelio de la felicidad total
y de la prosperidad total, es decir, mi felicidad está asociada a algo. También se predica sobre esto. Sin embargo, la palabra del Señor es muy clara y lo vemos en los hombres de Dios, que en algún minuto el profeta Jeremías maldice el día que nació y dice: no voy a hablar más de ti. Años y años hablando y nadie se convertía, nadie oía esto. Profetas de Dios se cansan, no quiero más, no. Entonces, esos momentos llegan. Y aquí es donde el servicio al Señor, tiene que traspasar mi estado de ánimo, tiene que traspasar mi dedicación a Dios. ¿Cuánto? ¿Cómo lo hago? La lección de hoy nos presenta este versículo que a simple vista dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Esa deuda que siente el apóstol, esa deuda que siente, independiente si él está en un momento glorioso de su vida, como cuando estamos en el primer amor, o en un momento de desaliento. Soy deudor, dice el apóstol. Y ahí es donde aparece una característica que ya hemos visto en la escuela bíblica, que es la obediencia. La obediencia a Dios, la obediencia a su servicio. Ya hemos visto que si somos llamados es para algo. Ya hemos visto eso. Es decir, nadie que se sienta llamado a este evangelio no va a hacer nada. No. Inmediatamente se me viene a la memoria este versículo que dijo Jesús: id y predicad el evangelio. Inmediatamente nos envió, inmediatamente nos mandó, inmediatamente nos dio un servicio, inmediatamente nos dejó una gran comisión. La gran comisión se llama. Entonces no es solamente recibo la salvación y me quedo ahí tranquilamente gozando, ¿no es cierto?, al alero del evangelio. No, tenemos que dar un paso más, y este servicio a Dios nos muestra a través del apóstol de que somos deudores. Somos deudores, y el apóstol lo presenta en dos sentidos. Somos deudores hacia Dios y somos deudores a quienes están de nuestro lado. El Señor nos mostraba en estos días también en la escuela bíblica de que de una u otra manera todos somos líderes. Los papás son líderes de sus hijos. Hay una edad que el papá es un superhombre para el hijo. No, el niño no sabe y no quiere saber de dónde el papá tiene los recursos. Él no sabe y no quiere saber si el papá tiene fuerza o no tiene fuerza. Él no sabe y no quiere saber si el papá tiene ganas o no tiene ganas. Él quiere nomás porque es un super papá. Esa dependencia que tienen los niños de sus papás, donde no nos preguntan mayor cosa. Mi hijo cuando era pequeño me decía: no, pero si con el cartón el banco le va a dar plata. Él no entendía, pues. Él pensaba que pasando el cartón el banco me daba plata. Así de simple. Entonces vamos nomás, pues. Dios debe ser así para nosotros. Nuestra dependencia tiene que ser completa y total hacia Él. Somos sus siervos y debemos servirle en todo tiempo. Debemos servirle cuando tenemos mucho ánimo, pero también cuando nuestras fuerzas se debilitan. Dice en la introducción de nuestra lección, como versículo: a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Pablo prosigue a hablar acerca de sus actitudes y las razones para su ministerio, explicando que no predicaba ni enseñaba el evangelio debido a razones personales
o porque el llamado pareciera atractivo, sino a causa de ser un deudor. Recordemos que cuando Pablo fue llamado a este evangelio, él estaba haciendo exactamente lo contrario. Él estaba exterminando a los hijos de Dios. Él entendía, creía, como dice la palabra del Señor, fariseo de fariseos. Él entendía muy bien estas cosas. Entonces él hacía esto. Tanto es que en la muerte del primer mártir, ¿no es cierto?, Esteban, estaba el joven Saulo ahí presente, llevando a cabo esta muerte, ¿no es cierto?, de Esteban, que alza los ojos al cielo y pide perdón por ellos. Y Dios se le presenta. Precisamente Pablo va hacia Damasco y se le presenta: Jesús, ¿quién eres, Señor? Inmediatamente el apóstol es transformado. Por lo tanto, este llamamiento que cada uno de nosotros tiene un propósito. Y en este caso, como vamos a ver en las citas bíblicas que tenemos ahí, él se siente deudor. Se siente deudor hacia Dios, que le ha dado el ministerio hacia los gentiles, y se siente deudor también a aquellos que están al lado nuestro. Como decíamos, los padres son líderes para sus hijos. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Cómo lo estamos conduciendo? ¿Será que le estamos enseñando la obediencia? Porque todo esto lleva a la obediencia. Esta deuda que siente el apóstol es una amonestación constante debido a la deuda que él tiene para poder obedecer. Dice en Corintios, vamos a leer esa cita bíblica, dice: me es impuesta necesidad, impuesta. O sea, llega el momento en el cual el apóstol dice: no me preguntaron a mí. Es una necesidad impuesta y siente esa responsabilidad por quienes están alrededor suyo. Si miramos a nuestro alrededor, tenemos hermanos pequeños espiritualmente. ¿Cómo estamos en nuestras interacciones, sea a través de una conversación, sea a través de nuestro testimonio, sea a través de nuestras actitudes? ¿Cómo estamos nosotros llevando este evangelio para sentir la necesidad de esta presentación del evangelio hacia aquellos que son espiritualmente menores que nosotros? Él no se siente mayor por sentirse mayor espiritualmente, para sentirse más, no. Por entender más la palabra del Señor se siente deudor. Por eso es que los que aman a Dios deben servirle y guardar sus mandamientos. Me es impuesta necesidad. Siente la amonestación de tener que hablar. Por eso les dice: y no quiero que ignoréis que muchas veces he querido ir a vosotros. No alcanzamos nosotros a descubrir si el apóstol tenía tantas ganas, pero esta impuesta necesidad de la cual soy deudor dependen de la obediencia del apóstol a Dios. Debemos sentir esa responsabilidad. Debemos sentir que espiritualmente hay hermanos que son menores que nosotros y que va a venir el desaliento a sus vidas y que va a venir el momento de la duda, va a venir el momento de la incredulidad, va a venir el momento en el cual hay que obedecer, y va a venir el momento de tomar decisiones. ¿Qué ven ellos? La iglesia de Roma veía al apóstol y nosotros, donde habitamos, donde vivimos, queremos que otros gusten del evangelio. Queremos que otros puedan conocer esta maravillosa obra de Dios
que es el Evangelio en nuestras vidas, que transformó nuestras vidas, que nuestra vida tomó vida, valga la redundancia. ¿Cómo no vamos a querer compartir, como dice nuestro pastor Llenario, cómo no vamos a querer compartir este plato tan rico, esta comida tan deliciosa? ¿Cómo no la vamos a querer compartir? Entonces tenemos que mirar a nuestro alrededor para que sea una leche no adulterada, sino que sea pura, el Evangelio puro de Dios. Y para eso estamos usted y yo en este trabajo al Señor. Por eso cada culto, cada escuela bíblica, cada estudio bíblico, el Señor nos va diciendo, estos son ustedes, para allá van. No se olviden de dónde vienen y para dónde van. ¿Cuál es su lugar en el mundo? ¿Cuál es el lugar en la tierra? ¿Cómo estamos influenciando a los que están a nuestro alrededor con nuestras conversaciones? ¿Qué palabras salen de nuestras bocas? ¿Será que son palabras de edificación o hay palabras de destrucción? ¿Qué pasa si en mi mesa se empieza a hablar de alguien que no está presente? ¿Se da cuenta que podemos tener actitudes cristianas? Y eso es lo que el Señor nos llama. El apóstol se siente deudor de todo esto. Vamos a leer algunas referencias bíblicas. Iglesia en Pucón. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 16 y 17. Vamos a leer acá en Makarov. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 16 y 17, hermano Alfonso Ollanedel. ¿Tiene micrófono? En el nombre del Señor. Amén. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Amén. Es decir, de buena voluntad o de no tan buena voluntad, es impuesta necesidad. Esa es la deuda que siente el apóstol. Me es impuesta necesidad. Si lo hago, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Esta es la deuda, ¿no es cierto?, que va sintiendo el apóstol. Cuando el Señor le llamó a la salvación y al apostolado, Pablo estaba haciendo cualquier cosa que no fuera a promover el Evangelio. Precisamente se había propuesto firmemente destruirlo a cualquier costo. En efecto, él parece estar diciendo a los romanos, no me agradezcan por querer ministrarles. Aunque les amo y tengo el deseo sincero de visitarles, yo fui designado por la soberanía de Dios para este ministerio, mucho antes de haber tenido algún deseo personal de realizarlo. Esa es la impresión que da. Con estas palabras el apóstol está queriendo decir, miren, me es impuesta necesidad, independiente de lo que yo quiera o lo que yo crea. Y ahí es donde está esta obediencia a Dios. Hoy día estamos viendo el
espíritu obediente, esta necesidad de obedecer lo que el Señor nos encomienda. Todo pastor y obrero cristiano sincero sabe que hay tiempos cuando el ministerio se convierte en su propia recompensa. Estudiar, prepararse, ¿no es cierto? La enseñanza, el pastoreo de las almas son apasionantes en sí mismos. Hay otras ocasiones, sin embargo, cuando el trabajo no parece muy atractivo. Y de todas maneras debemos estudiar, de todas maneras debemos prepararnos, porque nos ha sido impuesta la necesidad de hacerlo y tenemos esa obligación ante Dios y ante las personas que servimos. Cristo es nuestro Señor y nosotros sus siervos. Aquí hay palabras un poco duras, pero el siervo que sirve únicamente cuando siente ganas de hacerlo, no es un siervo perfecto, más bien un siervo mediocre, por decir lo menos, dice el comentarista. Es decir, no solamente cuando estamos en el primer amor, no. Hay momentos de la vida, tenemos fuerzas, se gastan las fuerzas. Tenemos fuerza, así es la vida del cristiano. De prueba en prueba, victoria en victoria, dice el corito. Si pretendemos llegar al Evangelio para solamente tener éxito espiritual en la sociedad, ¿no es cierto? Estamos en el lugar equivocado. Cristo no nos dijo eso y no nos dio ese ejemplo. Los sufrimientos de Cristo fueron hasta la muerte. Y ahora somos llamados e invitados a parecernos a Cristo. Entonces el momento del desaliento va a llegar, el momento del desaliento va a venir y debemos seguir trabajando para el Señor. Me es impuesta necesidad. Podríamos preguntarle a Gemuel, ¿será que Gemuel siempre está con todo el ánimo? ¿O más de algún día está un poco cansado Gemuel? Solo que cuando servimos al Señor, mediante el servicio al Señor, Él nos sana, Él nos restaura. Esto es lo maravilloso del Evangelio, que Dios opera de manera real en la vida de las personas. Quizás Gemuel hay días que solo espera que llegue el momento, ¿no es cierto?, para estar presente. Sabe que vive la vida del Espíritu, pero si le preguntamos a la carne, si hemos tenido luchas espirituales, si moralmente estamos en un momento cuando todo parece que va en contra, ¿cómo está la obediencia ahí? Y esto es lo que les dice el apóstol, me es impuesta necesidad. Si lo hago fervientemente tengo una recompensa, y si no, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Imagínense qué impuesta necesidad debemos sentir nosotros que hemos degustado esta perla maravillosa del Evangelio en nuestras vidas. Nuestra vida se envuelve en Cristo de tal manera que es muy difícil ahora pensar la vida sin Cristo. Pero quizás es un momento en el cual analicemos, saquemos a Cristo de nuestras vidas, lo que has vivido. Porque en el mundo allá afuera también se vive el desazón, y mucho más que nosotros, porque espiritualmente está muerto el mundo. Y esa es la responsabilidad que tenemos con nuestros hermanos menores. Con mucho amor, con palabra de Dios, para poder acercarnos a ellos. Pablo era deudor por lo menos en dos sentidos. Primero, era deudor a causa de los gentiles, debido a que Dios le había designado como el único apóstol dirigido especialmente a los gentiles. Vamos a leer en Romanos capítulo 1, versículo 5, hermana Tiara. Para la honra y gloria del Señor. Amén.
y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. Ahí está el espíritu de obediencia. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para. No solamente recibimos la gracia y el apostolado, no solamente el conocimiento, todas las horas que Dios invierte en cada hombre, en cada mujer, enseñándole su palabra, enseñándonos cómo debemos conducirnos, invitándonos a esta profundidad en la vida de santidad para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Esta impuesta necesidad, el Evangelio estuvo en medio de los judíos y Pablo es el llamado apóstol de los gentiles porque sale de ahí. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Nosotros somos el mejor ejemplo de eso. Hacia el sur solo hay hielo. Hasta ahí llega la presencia del hombre y aquí estamos nosotros, con su ayuda, llevando esta impuesta necesidad de obedecer, para obediencia a la fe en todas las naciones. Hemos recibido esta gracia, hemos recibido el apostolado, el Señor nos está discipulando, está haciendo discípulos. Escuela bíblica discipuladora nos enseña el Señor. No puedes hablar en la mesa de alguien que no está presente, nos enseña el Señor. No, si hay un hermano espiritualmente más menor que nosotros en la mesa, ¿cuál es el ejemplo que está recibiendo? Que nuestra conversación sea de edificación. Cuando se junten, dice la palabra del Señor, cuando se junten a conversar, canten salmos. Mire lo que dice la palabra del Señor, himnos, cantos espirituales a la construcción, para que estos pequeños espiritualmente puedan crecer y conocer más, para conocerlo en espíritu y en verdad. Por lo tanto, esta es la deuda que siente el apóstol. Hechos capítulo 9, versículo 15, hermano Abdías. Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos capítulo 9, versículo 15. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. A él. Amén. El Señor le dijo. Por eso el apóstol siente esta impuesta necesidad. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho en nuestro corazón, te necesito para grandes cosas? Esas grandes cosas es llevar el Evangelio. Es una gran comisión, no miremos en menos. A lo mejor imaginamos nosotros algo grandilocuente. No. El Evangelio de nuestras vidas, esta semilla que el Señor ha colocado en nuestros corazones, como nos hablaba el domingo pasado, esta simiente, llevarla es grandes cosas, tremendas cosas. Porque esa simiente es la que puede transformar la vida de un hombre, de una mujer. Qué maravilloso es nuestro Dios.
él se encontraba bajo la obligación divina de ministrar el Evangelio a ellos. Segundo, él tenía una obligación o deuda con los creyentes romanos directamente a causa de su necesidad espiritual. Esa es la clase de obligación que una persona tiene con alguien cuya casa se está incendiando o que esté a punto de morir ahogado. Cuando alguien se encuentra en un gran peligro y nosotros estamos en capacidad de ayudar, automática e inmediatamente tenemos la obligación de hacer todo lo que podamos para salvarle, puesto que a los gentiles incrédulos, así como a los judíos incrédulos, les espera la muerte espiritual. Pablo tenía la obligación de ayudar a rescatarlos mediante el Evangelio. No nos olvidemos que solamente tenemos vida en el Espíritu a través de Jesús. Solamente. No hay otra vida en el Espíritu a no ser otra vida espiritual a través de Jesús. El mundo usa la palabra espiritual, esta es una experiencia espiritual, ¿no es cierto? Esto me eleva el espíritu. No, si no es a través de Jesús, no hay vida espiritual. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Y solamente hay una forma: debéis nacer otra vez. Pero ¿cómo voy a volver siendo viejo a la matriz de mi madre?, le dice el príncipe. No, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dios tiene que habitar en nuestros corazones. Por lo tanto, nuestra impuesta necesidad de obediencia a la fe en todas las naciones es con aquellos que están muertos espiritualmente. Por eso aquí el comentarista coloca el ejemplo de un incendio, de alguien que se está a punto de ahogar. Podemos llevar este ministerio, esta gran comisión, y ahí está la impuesta necesidad de nuestros hermanos menores espiritualmente, los que se están acercando a la casa del Señor, los que se están acercando a la vida del Espíritu, para que nuestra conducta, con la ayuda del Señor, todo esto es con el Señor, todo esto es con Él. A pesar del desaliento que nos visite, no por eso. Muchas veces escuchamos esas expresiones. El desaliento espiritual nos lleva a murmurar, el desaliento espiritual nos lleva a dudar. Por eso que el Señor filtre nuestros pensamientos, para que nosotros no le abramos la puerta. Si abrimos la puerta, vamos a entrar en un vendaval y en una tempestad terrible. Tempestad terrible me rodea, dice un himno. Mi alma experimenta la falta de paz. ¿Cuántas veces se presenta? ¿Será cierto todo esto? ¿Cuántas veces se presenta? Y si a nosotros, que con la ayuda del Señor llevamos un tiempo, imaginemos los que están naciendo espiritualmente. De ahí esa impuesta necesidad nuestra para poder llevar este evangelio. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Hemos visto la parte deudora del apóstol, por qué se presenta de esta manera. Hemos visto el espíritu obediente del apóstol, que, como vemos, no se le preguntó si quiere o no quiere, si tiene ganas o no tiene ganas. Y eso inmediatamente es un llamado para nosotros, de poder servirle no solamente cuando estamos con el viento en popa. No, vienen vientos también difíciles, podamos seguirle sirviendo al Señor. Ahora vamos a ver el aspecto a griegos y a no griegos. Parece un juego de palabras, pero que encierra una realidad que se vivió en ese tiempo, se ha vivido desde siempre y nos muestra lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitar a nuestro hermano ayudante, a nuestro hermano Alfonso, para que nos exponga de una manera muy superficial
dijéramos, no por lo que él va a decir, sino que porque no es un estudio profundo, pero sí para que entendamos a estos de griegos y no griegos. Lo invito, hermano Alfonso, que el Señor le bendiga. Buenos días, mis hermanos. Los saludo en la paz del Señor. A mí se me encomendó explicar a grandes rasgos cómo estaba dividida la civilización y la cultura griega. Estaba dividido en tres principales grupos, que eran los griegos, los no griegos o los no ciudadanos y los esclavos. Los griegos eran los que eran nacidos de padre y madre griega, y estos tenían derecho a votar y podrían ser personas públicas, ya personajes públicos. Los no ciudadanos, que eran extranjeros que vivían en Grecia, que eran personas libres, o sea, podían tener negocios, podían ser agricultores, pero no eran griegos, entonces no tenían este derecho a ser personas públicas y tampoco podían votar. Y ya estaban los esclavos, que eran personas podrían ser personas griegas, pero que tenían deudas, en el fondo, y después a pago de la deuda se tomaba como esclavos, o personas que eran de afuera, que eran capturados por raptos, por todo, ellos podrían ser esclavos entonces, y ellos no tenían ningún tipo de derecho, aunque fuera griego y del griego pasara al esclavo, no tenían ningún derecho. Esto en el versículo 14, que dice a griegos y a no griegos, es la versión que nosotros tenemos hoy en día. Ya, aquí un paréntesis como para conocimiento de los hermanos, si abrimos nuestras Biblias, en la primera página, antes de entrar a Génesis, incluso antes del índice, dice antigua versión Casidoro de Reina, 1569, ¿ya? Que esa conocida como la Biblia del Oso, que es la que tenemos acá, que no es la primera traducción al español, porque hay una traducción en 1200, pero sí es la versión que nosotros tenemos hasta el día de hoy, que se han hecho revisiones, y después dice Casidoro de Reina, 1569, revisada por Cipracio de Valera, por eso que tenemos la Biblia Reina Valera, que fue en 1602, y después han hecho otras revisiones, que la que nosotros usamos es la revisión de 1960. En la traducción de Casidoro de Reina, en este versículo, hay una palabra que cambia, ¿ya? También para conocimiento, Casidoro de Reina, el Antiguo Testamento lo traduce directamente del hebreo, y el Nuevo Testamento lo traduce de un texto en griego, entonces bien fidedigno a los libros, ¿ya? En la versión de Reina Valera de este versículo dice: a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿A qué se refiere con el bárbaro? ¿Ya? Bárbaro viene del griego, es un exónimo que procede del griego, y la traducción literal es balbucea, el que balbucea. Entonces los griegos trataban de bárbaro a las personas que no hablaban ni latín ni griego, que eran los idiomas que ellos entendían, ¿ya? Los romanos utilizaron este término también para definir a todos los que vivían afuera del Imperio Romano. Y así todas las civilizaciones antiguas tenían un sinónimo de esa palabra. Por ejemplo, los mexicas, que eran los mayas, tenían la palabra popolucas, los aztecas, los chinchimecas, y los quechuas, que son erróneamente llamados los incas, porque Inca era el emperador, ¿ya? La cultura quechua, tenía los poruma auca, ¿ya? Para todos ellos, estas personas bárbaros eran personas inferiores, ya que vivían entre el salvajismo y la civilización. ¿Por qué por qué explico esto? Porque lo que quiere decir Pablo con esto era que el Evangelio no tenía ningún tipo era para todos igual. O sea, ya sea griego, ya sea una persona que no tiene derecho a votar, o ya sea un esclavo, es para todos. Esa es la explicación que le tengo para el día de hoy. Que el Señor los bendiga.
El Evangelio es, gracias hermano Alfonso, el Evangelio es el gran igualador. Es el gran igualador. Jesús murió por todos. Aunque, en la explicación de nuestro hermano Alfonso, las civilizaciones tienen, y hasta el día de hoy, determinados estratos sociales, poderes, se manejan, cada uno, dicen, cada uno busca su círculo. Naturalmente lo hacemos. Sin embargo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y en esta palabra encierra un misterio de Dios, a griegos y a no griegos. Los bárbaros eran considerados personas inferiores, como él lo explicó, inferiores. Recordemos que la civilización griega, ¿no es cierto?, se desarrolló de tal manera que hay pensadores, grandes filósofos. Ellos son llenos de dioses. Y la cultura griega llegó a ser tan importante que se pensaba, acá dice, la expresión no griego, por otra parte, se usaba con frecuencia, acá voy a leer antes. Los griegos de aquel tiempo incluían personas de muchas regiones apartadas que habían recibido su educación en la enseñanza griega y estaban entrenados dentro de la cultura griega. Tenían un alto nivel de sofisticación y por esa razón eran vistos como si se encontraran en un nivel superior frente a las demás personas. Así eran considerados los griegos en esa época. Tenían un alto nivel de sofisticación y por esa razón, ciertamente esa era la forma como ellos se veían además a sí mismos, ¿ya? Sentirnos superior a otro. Ellos se sentían de esta manera. Se creía en ese entonces que la lengua griega era el lenguaje de los dioses y se consideraba la filosofía griega como algo poco menos que divino. Es decir, se consideraban absolutamente superiores en todos los sentidos. En la educación, en la cultura, en la filosofía, en la lengua, se pensaba que era una lengua divina. ¿Cómo el hombre puede llegar a esto? Nos preguntamos ahora. Bueno, el hombre sin Dios continúa siendo exactamente el mismo. La expresión no griego, por otra parte, se usaba con frecuencia para designar a todos los que no habían sido helenizados, esto es, quienes no se habían encumbrado a las alturas del aprendizaje y de la cultura griega, lo que nos explicaba nuestro hermano. Aquí la palabra bárbaro se utiliza en el original, es una onomatopeya que se deriva de la repetición del sonido bar, 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 es decir, no se entiende, no entiendo lo que me dices. Por lo mismo eran considerados inferiores. Por lo mismo, por esta misma razón. Para un griego culto, los sonidos de cualquier otro lenguaje no tenían sentido y se remendaban sarcásticamente diciendo bar, bar, bar. En su sentido más estricto, la expresión bárbaro se refería a las masas incultas, toscas, sin educación, pero en el sentido más amplio se usaba para hablar de cualquier persona que no fuera griega. Así es la sociedad. No podemos nosotros sorprendernos con esto. Así es. Lamentablemente el tiempo, ¿no es cierto?, continúa siendo así, de una manera disfrazada, pero continúa siendo de esta manera. Por lo tanto, Pablo estaba haciendo manifiesta su responsabilidad con los educados y con los no educados, con los sofisticados y con los simples por igual, con los privilegiados y con los menos favorecidos también, así como el Señor a quien servía. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, hermano Felipe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Amén. Amén.
Amén. Mire qué versículo maravilloso nos trae el apóstol Pedro. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pablo no hacía acepción de personas. El Evangelio es el gran igualador de todos, porque todo ser humano que no lo tenga está perdido igual que cualquier otro, sea educado donde sea, tenga la posición que tenga. Si Cristo no está en el corazón, está perdido. Es un alma perdida, y de ahí nuestra impuesta necesidad para obedecer cuando servimos al Señor con mucho amor, y también cuando llega el desaliento a nuestras vidas. La primera persona a quien Jesús se reveló a sí mismo como el Mesías fue una mujer adúltera que tenía a su haber muchos esposos y estaba viviendo con un hombre que no era su esposo. No solo eso, sino que también era una samaritana, miembro de una raza aborrecida por los judíos. Sin embargo, Jesús se acercó a ella con amorosa compasión y ella fue usada para atraer muchos de sus hermanos samaritanos a la fe en el Mesías. Juan capítulo 4, del versículo 7 al 42. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho
todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, mas el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. No hacía parte del grupo, no hacía parte de la casta, no hacía parte. Seguramente era una mujer enjuiciada, juzgada. No hacía parte de la raza. Fue la primera mujer fue la primera persona a quien se le reveló que era el Mesías, el Cristo. No hace acepción de personas. Hubo un presidente de la República que participaba de los cultos a Dios y se presentó, no recuerdo si en una escuela bíblica o en un culto de adoración a Dios, y todo su guardaespaldas que lo escoltan, estaban con él. Pero al llegar a la entrada del templo, les dijo, hasta aquí llegan ustedes. Pero ¿cómo, señor presidente? No puede ser, puede acontecer algo. Entonces ahí dijo, de aquí para adelante soy un pecador más. De aquí para afuera soy el presidente. De aquí para adentro soy un pecador más que necesita de Cristo. Cuando nos presentemos delante de Dios, no traigamos nuestros pergaminos. Somos pecadores arrepentidos que necesitamos de Dios. Y el Evangelio es el gran igualador en todos los tiempos. Que el Señor nos bendiga y que su palabra, que esta lección haya llegado en el momento oportuno a nuestras vidas. ¿Estás en un momento de gran comunión con Dios? Disfrútalo, vívelo plenamente. Si estás en el momento del desaliento, Jesús te dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero no os preocupéis, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. A mi Señor sea toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a invitar a nuestro pastor Manuel Béjar para que nos haga un comentario de esta escuela bíblica y también ore por la lección. Amén. Buenos días, pastores, amados hermanos. Agradecer al Señor de poder estar presente en la escuela dominical, recibiendo la enseñanza. Qué maravilloso es poder saber que hemos sido llamados por Dios y que debemos
y tenemos el deber de dar de gracia lo que por gracia hemos recibido de parte de Dios. Y cuando el apóstol se refiere a que somos deudor, que Él es deudor, no porque el Evangelio tenga un precio, porque no es por obra, sino para que nadie se gloríe, para que la gloria siempre sea de Dios. Y en la medida en que cada uno de nosotros conocemos a Dios, experimentamos lo que Dios nos comparte día a día, cabe la grande responsabilidad de poder compartir. Pastor Pablo dijo una grande verdad, es el Dios que iguala todas las cosas, porque Él no hace acepción de personas, y así también Dios nos llama para que nosotros no hagamos excepción de personas. Es cuando hoy día más que nunca, en que el mundo, en que la gente, nuestras propias familias a veces se debaten en tantas cosas, debemos de predicar el Evangelio, debemos de dar a conocer esta verdad, debemos anunciar los peligros y debemos también anunciar las bendiciones que Dios tiene para aquellos que se acercan a Dios. De manera de que muchas gracias al Señor porque Él ha tenido misericordia de nosotros y nos permite también el poder ser embajadores de lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. No por nuestra capacidad, no por la inteligencia, sino que solo por la misericordia de Dios. Cuando nos alcanza el Señor a nuestras vidas, nos damos cuenta tan frágiles y cuán eh, nada somos, porque dependemos de Dios, porque necesitamos de Dios, porque lo que Dios ha puesto en nosotros no es algo pequeño, no es algo indiferente, es algo que tenemos que compartir y es una deuda que nosotros tenemos para con Dios, es una deuda que nosotros tenemos para aquellos que aún no conocen al Señor. Entonces que el Señor bendiga a la iglesia. Yo animo a los jóvenes, a todos los hermanos para que podamos, ¿cierto?, anunciar esta gloriosa verdad del Evangelio, dar a conocer que hasta el día de hoy el mensaje de Dios tiene una vigencia más que nunca para todos los hombres. Y así lo hacía Pablo y es también la tarea que a nosotros también nos corresponde. Dios bendiga a Makarov con sus jóvenes que están iniciando un trabajo evangelístico en las calles. Y es así, nosotros tenemos que anunciar, tenemos que predicar y tenemos que advertir a las personas, porque un día Dios también nos preguntará, ¿y qué hicimos con lo que Él nos entregó, con lo que Él nos depositó? Dios ha depositado un tesoro grande, ¿cierto?, en vasos de barro que somos. Y la excelencia, ¿cierto?, es de Dios. De manera de que el Señor nos bendiga en esta mañana y que esta hermosa lección pueda servirnos a nosotros para darnos aliento, para darnos fuerza, para seguir predicando, para seguir anunciando estas verdades del Evangelio. Hay mucha gente que tiene un concepto muy equivocado de lo que realmente es el poder del Evangelio, es la capacidad que Dios le entrega a sus hijos. Dios, termino diciendo, no hace acepción de personas. Y así también nosotros no podemos discriminar y no podemos hacer excepciones, porque Dios nos la hizo con nosotros. Si hay alguien que no merecía el día estar aquí, era yo, pero sin embargo la misericordia de Dios, el amor de Dios, un día me alcanzó, un día me salvó, me perdonó, me hizo su hijo. Y hoy día me cabe a mí, en la medida que Dios me da la gracia de anunciar y de compartir con otros lo que Dios ha compartido conmigo. No nos guardemos lo lindo que Dios ha hecho en nosotros, porque lo quiere hacer con muchos. Hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que está muy desorientada, pero nosotros tenemos un mensaje, nosotros tenemos una palabra vigente que le produce al hombre
un cambio de vida y le da también una entrada para las promesas de Dios. Que el Señor nos bendiga. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana porque tú una vez más nos concedes el poder detenernos en tu palabra, el poder, Dios mío, analizar, el poder detenernos para poder examinarnos y poder, Dios mío, ver que tú has sido tan grande con nosotros. Ha sido tanta la misericordia que tú has tenido con nuestras vidas. Y hoy día, ayúdanos para que podamos compartir y para que podamos también dar a conocer el poder del Evangelio, el cual cambia, transforma la vida de todos los hombres. Tú no te negaste a ti mismo, sin embargo, entregaste tu vida por amor a nosotros, por amor a toda la humanidad. Y tantos faltan hoy día, hay tantos que sufren, hay tantos que están lejos, hay tantos que se han apartado, hay tantos que están indiferentes, pero ayúdanos, danos la gracia, la sabiduría, la inteligencia para poder llegar a aquellos con un mensaje, Señor, que tú colocas en nuestros corazones. Ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a ser, Dios mío, responsables con lo que tú has puesto en nuestras manos, con lo que tú has depositado en nuestros corazones. Señor, danos gracia, danos sabiduría para poder caminar en esta senda que tú nos has trazado, para que podamos alcanzar a aquellos que están lejos, para que podamos, Señor, llegar a aquellos que necesitan saber de ti, Señor. Ayúdanos, danos la gracia y danos también, Señor, el buen deseo de hacer las cosas en acción de gracia, sabiendo, Señor, que tú, Señor, eres quien cambia y transforma la vida de los hombres, que es tu mensaje, que es tu palabra, la cual puede, Señor, dar un vuelco y un cambio en la vida de los hombres. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, porque el propósito que tú tienes con nosotros, tú lo llevas a cabo, tú lo manifiestas y lo realizas por amor a aquellos que están lejos también. Despídenos, Señor, de esta enseñanza y ayúdanos para que ella quede grabada en nuestros corazones. Hoy hemos oído, terminando, Señor, este servicio, ayúdanos a ser hacedores de ella, poner por obra tu palabra y hablar y anunciar a todos, sin hacer acepción ninguna. Es lo que te pedimos y te agradecemos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a invocar al Señor, la escuela bíblica, alabando su nombre con la doxología. Al Padre, Hijo, Redentor, toda honra, toda gloria y toda alabanza. Se encuentra en la página 39 de nuestro himnario. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, gloria eterno tributad. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.